Hola, mi nombre es José Andrés Cruz y les doy la bienvenida a La Litera Podcast. Bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de este nuevo proyecto. La Litera Podcast es un espacio donde analizaremos juntos lo más importante que pasa en la sociedad y la cultura de México y el mundo, al puro estilo de La Litera, donde la opinión más importante siempre será la tuya. Me gustaría empezar agradeciéndote a ti que me escuchas y me permites acompañarte en lo que estés haciendo. De verdad, muchas gracias. Empezamos con una noticia que espero nos haga reflexionar. Y es que de acuerdo con un estudio realizado por Google, se determinó que México es el país de América Latina que menos respeta el quédate en casa. Google, a través de su servicio de Google Maps, realizó un estudio por medio de los reportes de movilidad registrados en 131 países. Entre las conclusiones a las que llegó la compañía, se destaca que México es uno de los países que menos ha reducido el tránsito de personas por las calles. Mientras que en países como Argentina y Colombia se redujo la movilidad un 86% y en Brasil un 71%, la reducción de la movilidad en México fue de 34.4%. Y a pesar de que se nota la ausencia de gente en la calle, sobre todo en la Ciudad de México, aún sigue habiendo mucha gente afuera de sus casas. Y me gustaría señalar una cosa, como sabemos, hay gente que vive al día. Es decir, día que no salgan a vender, es un día en el que no podrán comer o es un día en el que no podrán sostener a sus familias. Pero también hay personas que tienen la oportunidad de hacer home office, de trabajar desde sus casas y que de hecho saben usar la tecnología para pedir comida o pedir el supermercado, pero siguen saliendo. Siguen realizando fiestas, reuniones, pensando que todo es un invento, que es un engaño. El virus es bastante real. Y es cierto que la crisis económica que ya está sucediendo nos va a complicar muchísimo el panorama. Pero creo que se pondría mucho peor si por este nivel tan grande de inconsciencia se llegara a saturar el sistema de salud del país. En Ecuador ya ocurrió, ya pasó. La gente no tiene más opción que dejar cuerpos abandonados o quemados en la calle. De verdad que ya llegará el tiempo en el que nos podamos reunir de nuevo con nuestros amigos y seres queridos. Ya llegará el momento en el que podremos ponernos nuestros sombreros de aluminio y decir que fue una conspiración y fue un arma del gobierno que ustedes quieran. Pero lo que hay que hacer ahora es quedarnos en casa. Los que tenemos la oportunidad, hay que hacerlo. Incluso me ha tocado ver personas, precisamente que son las que viven al día, tal como organilleros, como tamaleros, que toman sus precauciones, que usan cubrebocas, que mantienen la distancia, mientras que las personas que pueden quedarse en casa no se quedan y aparte no toman ninguna medida de precaución, no usan cubrebocas, no mantienen la sana distancia. Entonces hay que reflexionar sobre la situación que estamos viviendo. El virus es bastante real y se va a complicar más si no tomamos las medidas necesarias. Los que podemos quedarnos en casa, hay que quedarnos en casa por el bien de nosotros, de nuestros seres queridos y de las personas que tienen que salir sí o sí a rifarse. Es por el bien de todos y por el bien de que la crisis económica que ya está sucediendo no se ponga mucho peor. Quédense en casa, aún estamos a tiempo. Ahora, a nivel internacional, hay dos cosas importantes que me gustaría platicar contigo. La primera es que, de acuerdo con Excelsior, a las 12 horas del miércoles, tiempo de China, o sea a las 4:30 p.m. del tiempo de México en martes, se levantaron las restricciones impuestas hace más de 2 meses que impedían abandonar la ciudad de Wuhan. Recordemos que Wuhan fue la ciudad donde surgió el brote del coronavirus y que cuenta con 11 millones de habitantes. El levantamiento de esas restricciones es un paso clave para el fin de la crisis sanitaria en China. En Wuhan murieron más de 2.500 personas en los hospitales y este martes, por primera vez, China informó que no hubo ningún deceso debido al coronavirus.
Y a pesar de las dudas que existen sobre qué tan confiables son las cifras del gobierno chino, mismas dudas que hicieron que Donald Trump entrara en conflicto con la OMS porque este organismo confía en los datos que le da el gobierno de China, creo que es una señal muy positiva que nos debe llenar de optimismo para vencer esta crisis sanitaria. La otra noticia importante es la retirada de Bernie Sanders de la carrera presidencial. De acuerdo con la CNN, el senador independiente por el estado de Vermont, Bernie Sanders, anunció a sus colaboradores que se retira de su postulación en las primarias del Partido Demócrata. Recordemos que él, junto con Joe Biden, que es el expresidente de los Estados Unidos durante la administración de Barack Obama, eran los dos candidatos más fuertes de la contienda. En Estados Unidos suelen postularse muchos candidatos a la presidencia. En este caso fueron alrededor de 20 los que buscaban la nominación demócrata, y después de un largo camino, con la renuncia de Sanders, Joe Biden es el virtual candidato. Aunque aún le falta pasar por varios procesos, incluidas las elecciones primarias en muchos estados donde se han aplazado por la crisis del coronavirus, el reto más importante de Joe Biden no va a ser solamente ganar unas elecciones atípicas en los Estados Unidos, sino que deberá usar bien su arma de doble filo, porque mientras él trata de aprovechar la nostalgia que ya genera el gobierno de Barack Obama, sobre todo por el contraste con el gobierno de Donald Trump, es precisamente esa sombra que él trata de aprovechar la que va a ser un representante como algo más de lo mismo. Otro Hillary Clinton, otro que pertenece al círculo que Trump tanto criticó en su campaña de 2016, que tanto satanizó y que aprovechó el hartazgo de la gente sobre ese círculo de poder para ganar la presidencia. Entonces, el reto de Joe Biden para ganar la presidencia de Estados Unidos no solamente va a ser ganar a pesar del coronavirus, sino usar correctamente, usar de la mejor manera la sombra de Barack Obama. En otras cosas, la revista Merca 2.0 informa que la cuenta oficial de Instagram de la revista Vogue en Italia publicó la portada de su edición de abril de 2020, la cual está completamente en blanco. En la descripción de la foto explican que a lo largo de más de 100 años, Vogue ha atravesado guerras, crisis y actos de terrorismo, pero que su tradición más noble es nunca mirar para otro lado. También explicaron que el hablar de cualquier otra cosa mientras las personas mueren, los médicos y las enfermeras arriesgan sus vidas y el mundo cambia para siempre, no está en el ADN de Vogue Italia hablar de otras cosas, ¿no? Con un contexto así. Y en consecuencia, archivaron sus proyectos para este mes y empezaron desde cero. Definitivamente, su portada en blanco no es por falta de imágenes, sino porque ellos definen que el blanco representa muchas cosas al mismo tiempo. Cosas como el renacer, la luz después de la oscuridad, la suma de todos los colores, que de hecho es el color de los uniformes usados por aquellos que arriesgan sus vidas para salvar las nuestras. También el blanco recuerda cuando, después de la crisis de 1929, el color inmaculado fue adoptado por la ropa como una expresión de pureza en el presente y de esperanza en el futuro. Y sobre todo el blanco es no rendirse, sino es una hoja en blanco a la espera de ser escrita, la portada de una nueva historia que está por comenzar. Les recomiendo mucho leer la descripción completa en la cuenta de Instagram de Vogue Italia, que esto es muy significativo porque desde mi punto de vista son la revista más importante de moda en el mundo, y de verdad es que la descripción íntegra es una belleza. Y bueno, antes de terminar, vamos con el remate. Es sobre algo que acaba de pasar, de hecho al momento de grabar este podcast, este primer episodio de la Litera Podcast. Se trata de las últimas declaraciones del subsecretario Hugo López-Gatell, quien de acuerdo con Entrepreneur informó en la conferencia de la noche de este miércoles 8 de abril, que de acuerdo con la vigilancia estadística de la pandemia de coronavirus en México, llamada Modelo Centinela, palabra que por cierto seguramente vamos a escuchar mucho en el resto de la semana,
Se estima que en el país hay 26.519 casos estimados de contagios. Vamos por partes. Hoy se dio a conocer que en México hay 3.181 casos con pruebas positivas y confirmadas del coronavirus, así como 174 defunciones, repito, 3.181 casos confirmados y 174 defunciones. Pero a pesar de estas cifras, que ya están confirmadas por la Secretaría de Salud, la realidad de la pandemia podrá ser mucho mayor, ya que el modelo Centinela toma en cuenta el total de los casos confirmados en las localidades que han ocurrido para hacer una inferencia estadística y calcular la dispersión potencial. Además, con este modelo se suman los reportes de los ingresos hospitalarios por infección respiratoria aguda o enfermedades respiratorias que podrían estar relacionadas con el patógeno. El método de vigilancia Centinela es un modelo que busca entender cómo se mueve la pandemia realmente, más allá de los casos confirmados. Es decir, por cada caso confirmado, habría 9 sin corroborar. Por eso la estimación del modelo Centinela que habría 26.519 casos estimados de contagios. López-Gatell explicó, y cito, México utiliza un método científicamente fundamentado de vigilancia eficiente que estableció en 2006 y fue desarrollado conjuntamente con el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en 2005. Nos permite tener un reconocimiento de lo que queremos saber, cómo se comporta la pandemia de COVID-19 en México y cómo se tienen que tomar las decisiones de control y prevención de acuerdo a la realidad que se identifica. Al mismo tiempo nos permite asumir la realidad y no como equívocamente se piensa, que es en el sentido de que solo lo que se ve existe. Esto lo explicó el subsecretario López-Gatell. Además explicó que el modelo Centinela permite hacer una multiplicación de cada caso confirmado y observado por el COVID-19 para contabilizar a los otros casos que por cualquier razón no llegaron a hacerse la prueba. Hay mucho revuelo en redes sociales, en Twitter sobre todo, porque se dio la impresión que en realidad México tiene 26.000 casos confirmados y que esa era la razón por la que teníamos muy pocos a comparación de otros países, como por ejemplo en América Latina. Pero el subsecretario ya había explicado en qué consistía el modelo Centinela en una entrevista con la conductora del noticiero de Despierta, Daniel de Iturbide, que de hecho lo publicó hace unas horas en su cuenta de Twitter y los invito a que lo puedan revisar. En este video explicó que hasta antes del 2005 en las epidemias se asumía que solo lo observado era lo que existía. Y para la epidemia de influenza aviar, que precisamente fue de 2005, se presentó el modelo Centinela, donde se reconoce que no es posible observar todos y cada uno de los casos, y que lo no observado también cuenta. Con base en modelos matemáticos se puede calcular por cada paciente observado cada cuántos no observados existen dependiendo de las características de la enfermedad. Es decir, que con cada paciente confirmado de COVID-19, debido a sus características donde muchas veces no existen personas asintomáticas, o sea que no presentan síntomas, habría 9 casos no confirmados. Es muy importante recordar eso porque es una estimación, no una confirmación real sobre los casos. De todas maneras, el error principal de este gobierno es que no se están haciendo pruebas. La OMS hace semanas había hecho un llamado enfático a los gobiernos a hacer pruebas. El problema es que esos 26.519 casos estimados, muchos pueden ser asintomáticos, otros no están aislados, como los datos que Google mencionó al principio de este episodio. Muchos van a consultorios privados, en su mayoría con el Dr. Simi, porque gran parte de la población en nuestro país no le alcanza para más y enfermarse les representa un costo muy grande. Entonces, el error no solamente fue el no incluir las estimaciones dentro de las conferencias nocturnas de estos casos calculados con el modelo Centinela, sino que el error es que no se están haciendo pruebas, no se está persiguiendo al virus. Pero aquí lo más importante es tu opinión. ¿Qué piensas tú de todo esto?
Recuerda que puedes escuchar La Litera Podcast a través de la aplicación de Himalaya o en YouTube y decirme lo que piensas en la caja de comentarios. También te invito a visitar laliteradice.com y en la sección podcast podrás encontrar material adicional de cada episodio, como las fuentes de todas las noticias y temas que te he comentado. Mi nombre es José Andrés Cruz, gracias por permitirme acompañarte en tu día, tarde o noche. Esto fue La Litera Podcast. Nos vemos hasta la próxima edición.